Bienvenido, empresario. Nunca más solo. Hoy vamos a ver una de las patas claves en el éxito empresarial. Vamos a hablar del yo como empresario. Un empresario me pregunta, hola, soy Lucía y tengo una clínica y lo más difícil para mí es dirigir equipos ya que me genera emociones negativas y me estresa. ¿Qué me recomiendas para que pueda gestionar mejor los conflictos con mi equipo? Bueno, Lucía, para mí en primer lugar, lo importante es conocerte y la pregunta que yo me haría que te lleve a sacar de ti esos puntos fuertes y habilidades que tienes y que debes mejorar es hacerte la pregunta de quién soy, cómo dirijo como empresaria y cómo me comunico con mi equipo, ¿no? Si hablamos de habilidades, para mí hay cuatro que son fundamentales. El saber escuchar de manera activa, y ahora hablaremos en profundidad de cada uno de ellos. El empatizar, el comunicarte de manera asertiva y el hacer preguntas valiosas. El hacer preguntas que te abran a tener una comunicación y a poder también alimentar la otra como la escucha y como la empatía. Si hablamos de habilidades, para mí es importante tener en cuenta que la escucha activa es fundamental. Hablamos de escucha activa cuando no solo estamos oyendo, sino que escuchamos al otro, a ese miembro de tu equipo que te quiere contar algo y quiere compartir contigo algo, pero sin embargo tú no estás en juicio, no estás pensando qué le vas a contestar en el momento que él acabe. Eso para mí es la definición de escucha activa. Eso nos pasa muchas veces y por eso es importante mirarnos nuestro sistema de creencias. ¿Qué tenemos, qué pensamos, que no estamos de acuerdo con él o cómo yo lo haría? Ese tipo de conversación mental a la hora de hablar con un miembro de nuestro equipo nos va a hacer de alguna manera que no estemos en escucha activa. Y por eso no es lo mismo oír que escuchar. Otra de las habilidades que hay que desarrollar a la hora de tener una conversación con algún miembro de tu equipo es la empatía. La empatía no es lo mismo que la escucha activa, ya que realmente necesitas ponerte en el lugar para comprender qué es lo que te está diciendo o qué es lo que te quiere transmitir. Si hay un miembro de tu equipo que te comenta que tiene algún problema con algún compañero o quiere hacerte una idea de mejora, es importante que te pongas en su lugar, que pienses, ¿por qué me estará diciendo esto? ¿Qué es lo que quiere conseguir, no? Pero no desde el juicio, desde algo negativo, sino intentando comprender a esa persona. Otra de las habilidades sería la asertividad. Comunicar de manera efectiva conlleva ser asertivo. Cuando nos comunicamos con alguien, normalmente nos solemos mover en los extremos, tanto en la pasividad como en la agresividad. Pero sin embargo hay una manera que para mí es muy potente, que es la asertividad, que se queda justamente en el medio. De manera pasiva sería esa manera en la que nosotros ni siquiera le estamos contestando o le damos a entender que no nos interesa prácticamente nada de lo que nos está diciendo, que no nos afecta y por lo tanto esa persona se va a sentir pues no escuchada. Y la manera agresiva es como el otro extremo, donde cuando cada vez que alguien nos comenta o nos dice algo, nosotros le comunicamos con una superioridad y entonces también a esa persona le hacemos sentir que su opinión de alguna manera no es válida y lo que hace es generar miedo entre los miembros del equipo. Por eso es tan importante que a la hora de liderar un equipo tengas en cuenta este tipo de habilidad. Y luego está la cuarta, que viene para mí de la experiencia, del coaching, que es como saber hacer las preguntas, porque no es lo mismo hacer preguntas cerradas que preguntas abiertas. Me refiero a que preguntas cerradas son sobre todo las que a la otra persona le dejas solo la oportunidad de decir o un sí o un no. Y eso no genera que la conversación se amplíe y eso no hace que de alguna manera ese miembro de tu equipo te pueda contar más sobre lo que te quiere transmitir. Entonces, si tú le quieres preguntar a alguien cuál crees que sería la forma en la que yo, por ejemplo, como líder, como empresario, podría de alguna manera tener mejor relación contigo o alguna pregunta de ese tipo, ¿no? Una manera de preguntar de manera abierta o de manera cerrada sería la siguiente. Voy a poner en contexto una situación
que se puede dar perfectamente cuando algún miembro de tu equipo te dice, oye, Fran, quiero hablar contigo, necesito, ¿no? En este caso con Lucía, comentarte una cosa porque siento que no tengo el mismo trato que mis compañeros. Y esa cuestión te puede generar, ¿no, Lucía? Ese malestar, ese estrés y tal vez te salga un tipo de pregunta cerrada en plan, ¿piensas que yo no estoy teniendo el mismo trato contigo que con tus compañeros? Ese tipo de pregunta sería cerrada porque le estás dando solo la oportunidad de que diga un sí o un no. Y eso no va a generar confianza y no va a generar que la comunicación pues se abra a una puerta para entender mejor a ese miembro de tu equipo. Sin embargo, si la pregunta se la haces de la siguiente manera, de alguna manera, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué piensas que si te pones en mi lugar te podría ayudar para que sientas que no estoy teniendo a lo mejor el mismo trato que con tu compañera, ¿no? Entonces, esa pregunta no es cerrada, no le estás limitando a que te conteste con un sí o con un no, sino le estás poniendo también en situación para que empatice contigo como empresario y de alguna manera te lleve a una conversación mucho más fluida. Lucía, siempre que quieras generar una comunicación más abierta, este tipo de preguntas te van a ayudar. Es verdad, Lucía, que en mi experiencia lo más difícil que me he encontrado a lo largo de mi trayectoria profesional es tratar con personas. En mi experiencia como directivo, gestionando grandes cuentas, actualmente gestionando mis negocios y también como profesor con mis alumnos, me doy cuenta que lo más conflictivo y lo que más ruido mental me puede hacer es tratar con las personas. Pero también te puedo decir que ahí es donde se abre la oportunidad de crecimiento personal. De esa pata que es la de como empresaria que te va a hacer de alguna manera mirar y poder mejorar esas habilidades. Otra de las herramientas que para mí es fundamental que nos conozcamos y nos va a ayudar para ejercer de líder, siempre nos hemos preguntado si el líder nace o se hace. Para mí es un claro hacer, porque es verdad que hay gente que nace con una habilidad especial para eso, le sale de manera más innata, pero eso no quiere decir que no puedas ir trabajándote a nivel personal y desarrollando esa serie de habilidades. Conocer los 6 diferentes tipos de liderazgo que el autor Daniel Goleman, el padre del coaching, nos clasifica es importante porque te va a ayudar a ver qué manera tienes de comunicarte con tu equipo. Tal vez sea una persona más directa, más agresiva, tal vez sea una persona más de motivar a tu equipo, de enfocarlo a largo plazo para que consigan una serie de objetivos. Es indiferente porque realmente lo que yo quiero que entiendas es que saber en cómo te vas moviendo en cada uno de esos estilos te va a ayudar dependiendo también del momento y de la situación. No se trata de que sea solo de un estilo de liderazgo. Se trata de que los conozcas y que vaya fluyendo entre los 6. Porque así te va a ayudar a entender que depende de la situación, pues tal vez necesites ser de una manera o espera tu equipo que tu liderazgo sea de esa manera o de ese estilo, más que del que tienen acostumbrado o que les tienen acostumbrado en su día a día. Una de las preguntas que me haría también que me ayudan a mi crecimiento personal para conocerme mejor como empresario sería, ¿soy el líder que me gustaría tener como jefe? Si no estoy alineado con ese perfil o ese estilo de liderazgo que estoy viendo, que a mí me gustaría que me tratasen o que me hablaran de esa manera o que me escucharan, entonces hay algo que hay que mirarse, hay algo que hay que modificar. Ahí es donde viene el trabajo personal. Otra pregunta que me haría, que me ayuda, no solo hacer preguntas a los demás, sino también hacérmela a mí mismo. Y si os dais cuenta, este tipo de preguntas son las típicas preguntas abiertas que estaba comentando, porque no se limitan a un sí o un no. Sería, resuelvo los conflictos de inmediato, espero a que se calmen solos. Eso también hace que me haga plantearme si eso no es así. Otra de las preguntas que me gusta hacerme sería, ¿escucho las ideas de los demás o siempre se hace lo que yo digo? Ese tipo de pregunta me pone el foco en mí y en mi crecimiento personal, en cómo me comunico o me relaciono también con mi equipo. Si soy una persona que al final siempre se está haciendo lo que yo digo
y no hay opción a que mi equipo genere nuevas ideas o nueva resolución de conflictos o posibilidades de soluciones a problemas que se puedan plantear en el día a día, está hablando de mí mucho a la hora de que entonces mi equipo no se está de alguna manera sintiendo valorado o escuchado por parte de su jefe. Por eso es importante también que me reúna con ellos. Una de las herramientas para mí también potentísimas es hablar con ellos de manera anual, hacer una especie de entrevista de seguimiento como mínimo una vez al año. Mi recomendación es que sean 2, por lo menos una semestral, pero si al final el día a día nos lleva a que se pase el tiempo y en el apagar fuegos constante se nos va pasando el tiempo sin que podamos tener ese momento, porque al final es un momento de conexión y de calidad con ese miembro de nuestro equipo, por lo menos esa vez al año, que además también quede registrado y donde antes de hablar con él o ella tengamos preparadas una serie de preguntas para que sea el protagonista y nos ayude a mejorar como empresario. Para mí es fundamental que le preguntemos cómo está, qué necesita, qué cambiaría en la empresa, qué cambiaría de su jefe y también de alguna manera que nos proponga mejoras y soluciones, que nos hable de su situación también emocional, en qué momento está, cómo se ve dentro de 3 o de 5 años en la empresa. Y eso también nos va a dar muchas pistas de cómo se está relacionando con nosotros y si está alineado con los valores de la empresa. Por eso es importante también que los valores estén establecidos. Cuando hablaba de la pata o la clave del éxito de la empresa, ahí tenemos que establecer los valores y aunque eso ya es para otro vídeo, es importante que también sepamos si nuestro empleado, si nuestro miembro de ese equipo está alineado con ellos. Porque si tú le preguntas y no tiene nada que ver con lo que estamos transmitiendo, tienes escrito en nuestro manual de empresa, de alguna manera esa persona está percibiendo que no hay comunicación entre la jerarquía de los miembros de la empresa. Otra pregunta es, ¿tengo un mentor o un grupo de apoyo de otros empresarios? Eso es fundamental si yo quiero cambiar mis resultados. Si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y tienes que empezar a cambiar esas creencias tuyas sobre que yo no necesito ayuda, no necesito de otros, no necesito ningún mentor. Y aquí es donde tienes la oportunidad de unirte a un grupo, a una comunidad, donde no solo estés creciendo a nivel personal y profesional, sino también te puedas ayudar y lucrar, o mejor dicho, alimentar y enriquecer de las opiniones de otros empresarios. Y aquí es donde tienes la oportunidad de unirte a una comunidad, donde puedes alimentarte y enriquecerte con las experiencias de otros compañeros, de otros profesionales, de otros empresarios que también se van moviendo en diferentes estilos de liderazgo y que te van a ayudar también a poder mirar y a poner el foco en ti. Eso para mí es fundamental. Si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y si no estás donde te gustaría estar, es porque lo que estás haciendo de aquí atrás no está funcionando. Decirte verdad, ser honesto contigo, te va a ayudar precisamente a empezar a transformar ese tipo de habilidades de las que está hablando en este vídeo y que son fundamentales que empieces a tomar acción y empieces a transformar o a cambiar para que empieces de alguna manera a ser el líder que te gustaría, sobre todo ser, y que tu equipo estuviera o quisiera ver en ti. Haznos más preguntas y así podremos seguir creando y poder resolviendo dudas que tenga acerca del mundo empresarial. Recuerda, empresario, nunca más solo.